Buenas tardes, hermanos, amigos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestra reunión de jóvenes, donde es una bendición poder tener un tiempo para buscar a nuestro Dios. Les pido por favor si para comenzar me pueden acompañar en una oración. Padre Santo, te damos las gracias por habernos reunido en esta hora. Te pido que este mensaje venga de parte de ti desde lo alto y que toque nuestros corazones y que pueda hallar esa buena tierra que tú tanto anhelas. Que podamos ser tocados, Señor, por ti, por tu palabra y salgamos, Señor, distintos después de esta reunión. Todo esto te lo pedimos confiando en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hace un tiempo que me pregunto por qué al comenzar nuestro caminar con el Señor nos vemos tan impactados y enamorados de Él. Pero con el tiempo este amor comienza a disminuir. Muchas veces escucho ese deseo, ese anhelo de querer volver a nuestro primer amor con el Señor. Tal vez estés pasando por esta situación o quizás no, pero pido que consideres el mensaje que nuestro Señor tiene preparado para el día de hoy. En estas últimas semanas meditaba qué es lo que pasa, qué sucedió, por qué no continuamos, por qué no perdura ese primer amor, por qué con el paso del tiempo a veces entramos en una zona de confort donde las preocupaciones, el estrés, las distracciones nos privan, nos distraen de ese amor tan grande, de ese amor que ha marcado nuestras vidas, en un antes y en un después. ¿Por qué el Señor toma otro lugar en nuestras vidas? ¿Por qué deja de ser nuestra prioridad? A veces pasa que sin darnos cuenta ya no es el primero, se convirtió en el segundo o incluso en el tercero. Algo ocupó ese primer lugar de nuestro Dios. Tal vez la rutina, el mundo y sus placeres, los estudios, nuevas responsabilidades, fama, reputación, dinero, propios intereses, una prueba difícil, una raíz de amargura o algo simple que ha ido creciendo en el tiempo de una manera muy sutil. Cada uno puede saber de manera personal qué nos está alejando del Señor. Y en la Biblia podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 5, el mensaje a la iglesia de Éfeso acerca de este primer amor que mencioné. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, no es más que nuestro Señor Jesucristo. Él mismo le estaba dando este mensaje a la iglesia de Éfeso. Un mensaje que Él mismo nos da ahora a nosotros, su iglesia. Continúa en el verso 2 y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En el 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y acá podemos ver cómo Dios reconocía las obras de la iglesia de Éfeso. Él reconoce las obras que podemos hacer, nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestro tiempo. Pero continúa diciendo en el verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es un mensaje de advertencia para tomarlo en cuenta, para poder recapacitar en cómo está nuestro caminar. Como vimos en los versos 2 y 3, la iglesia de Éfeso se había esforzado, había sufrido, había tenido paciencia, había hecho un arduo trabajo por amor del Señor y no había desmayado. Pero después de todo esto, algo pasó.
algo ocurrió que dejaron ese primer amor, que dejaron su primer amor. Cabe resaltar que la iglesia de Éfeso había sido predicada por Pablo por muchos años. Muchos se habían convertido, había tenido un avivamiento muy grande. Sin embargo, después de un tiempo, dejaron de amar a Dios sobre todas las cosas. Primero, quisiera comentar algunas formas de cómo podemos identificar cuando va disminuyendo ese primer amor por el Señor. Muchas veces podemos servir al Señor, pero con límites. Muchas veces no queremos dar de esa milla extra en el servicio. Tal vez nos piden alguna ayuda y decimos, no, hermano, estoy muy ocupado. Tal vez la próxima. Muchas veces no queremos tener de ese compromiso con el Señor. Otra forma es cuando el Señor ya no es nuestra prioridad, como cuando leemos y oramos, si es que tenemos ese tiempo, si nos sobra un poco de tiempo. Ya no pasamos ese tiempo de calidad con el Señor, cuando comenzamos nuestros días, cuando anhelamos de Él. Cada vez le entregamos menos tiempo a nuestro Señor Jesús. Ya no hay de esa sed y esa hambre por buscar de su presencia a través de la oración, de amar la lectura de su palabra, que nos puede hablar y dar tantas respuestas que buscamos. Tal vez nuestro primer amor disminuye y lo mismo, por consecuencia disminuye ese amor hacia los hermanos. Nos volvemos indiferentes ante la necesidad de cada uno de ellos. Pasamos de largo y no somos como aquel samaritano que brinda esa ayuda. Tal vez hay momentos en los que sentimos esa pérdida de gozo, nos sentimos desanimados, tenemos un carácter irascible, todo nos molesta. Y venía a mi mente cómo de verdad se cumple la palabra cuando dice que en los últimos tiempos, como son los tiempos que nos tocan vivir, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y que podamos estar apercibidos de esta palabra, porque sobre todo es algo que sucede en medio de su iglesia, en medio de la iglesia de Dios. Continuando en el verso 5 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y el Señor nos da la solución, nos da de esa fórmula para recuperar de ese primer amor. Y el Señor nos llama a que recordemos, nos dice recuerda, piensa, medita, acuérdate de tus inicios, cuando conociste al Señor, cómo vivías para Él, cómo anhelabas congregarte, cómo anhelabas estar en la casa de Dios, cómo buscabas saber más del Señor. Si tenías alguna duda, preguntabas hasta tener la respuesta. Aprovechabas los estudios que se daban, esos estudios bíblicos, estabas dispuesto a servir sin importar la hora, el lugar, rechazabas más las costumbres del mundo, no te avergonzabas de compartir la palabra de Dios a los demás, anhelabas pasar tiempo con el Señor, que no querías que termine. Y hacíamos todo eso en agradecimiento por lo que Dios hizo por cada uno de nosotros, porque sé que cada uno de nosotros tiene una razón por qué agradecerle al Señor, una razón en especial. Y luego nos dice, en este verso, nos dice, arrepiéntete, dice que nos demos cuenta, que regresemos, que retomemos, que volvamos a ese primer amor. En la palabra, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, 24, dice algo muy cierto. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y podríamos poner, aparte de las riquezas, podríamos decir que no podemos servir a Dios y a los afanes de este mundo, o lo que nos está alejando. Acá podemos ver claramente que cuando perdemos nuestro primer amor, otra cosa toma el lugar de nuestro Señor. Se vuelven
ídolos en nuestro corazón y nos desviamos. Otras cosas que han cautivado tus afectos, tu amor, y el Señor ya no es lo primero. Tal vez sí amamos a Dios, sí lo buscamos en oración, sí le servimos, pero hemos dejado que esas otras cosas ocupen el primer lugar en nuestros corazones. ¿Y cómo podemos hacer para guardar nuestro primer amor? Meditaba en qué debemos, en cómo podemos hacer para no perder nuestro primer amor, en cómo recuperarlo al momento de reconocer nuestro problema, y quería mencionar 3 puntos. Lo primero que podemos hacer es volver a buscar al Señor, esa relación íntima, como al principio, como la tuvo Josué. Dice la palabra en Éxodo 33, en el verso 11. Y hablaba Dios a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Pensaba cómo Josué, incluso cuando Moisés subió al monte a orar, él permaneció en las faldas de este monte. Él permaneció esperando a Moisés que bajara a hablar con Dios. Y él podía demostrar cómo anhelaba esa presencia con el Señor. Mientras que todo el pueblo estaba angustiado al ver que Moisés no regresaba, el pueblo pidió que se levantara un ídolo a quien adorar. Pero lo que me llama más la atención es de que Josué, como dice la palabra, siendo joven, como muchos de los que están viendo este compartir, había decidido, había resuelto buscar la presencia del Señor sobre todas las cosas, sin importar lo que el pueblo estuviera haciendo, sin importar de las presiones del pueblo, de las costumbres del pueblo, de querer adorar hacia otros ídolos. Y él no quitó la mirada de Dios y meditaba cómo podemos seguir ese ejemplo como el de Josué, que a pesar de las costumbres, a pesar de la corriente, a pesar del modo de pensar del mundo, si nosotros tenemos esa relación íntima con Dios, nosotros podemos seguir al Señor con todo nuestro corazón, nosotros podemos mantenernos fiel a Él, podemos mantener de la mirada puesta en nuestro Dios. También otro punto que me gustaría mencionar es que debemos tener un corazón agradecido, no olvidar de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y alguien que conocía muy bien de este punto era David. Él sabía que esa era la clave para no perder de ese primer amor por el Señor. Dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Conocemos que David tenía un corazón para Dios, que lo buscaba desde muy joven, lo buscaba en alabanza, en oración. Fue una vida que se mantuvo fiel hasta allá de grande, hasta allá siendo el rey de Israel, congregando a todo el pueblo para que se presentara delante de la presencia de Dios, arrepintiéndose de corazón cuando tenía que hacerlo, recordando sobre todo de dónde había sido sacado, de las veces que había sido ayudado en las guerras, de cómo guardó su vida de todos sus enemigos y cómo le dio las victorias que parecían imposibles de lograr. David había visto también lo que había pasado con Saúl, cómo la soberbia lo capturó, cómo su altivez, cómo su falta de humildad y agradecimiento endurecieron su corazón, sin arrepentirse y sin
poder volver a las primeras obras. Y que nosotros podamos tener un corazón agradecido como el que tenía David. Que nosotros podamos recordar de dónde nos ha rescatado el Señor, cómo hizo en su momento algo milagroso, algo imposible. Recordar de aquella ayuda que envió cuando más la necesitábamos. Recordar de aquella paz, recordar de aquella sanidad que nos dio y que nunca lo olvidemos para poder permanecer en ese primer amor. Otra forma de permanecer en el primer amor por nuestro Señor es la de guardar nuestro corazón de las cosas del mundo que nos ofrece. Dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 4, en el verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y sabemos que nuestro corazón es engañoso, es perverso, es inclinado a hacer lo malo, a ir por los deseos de la carne, y por esta razón debemos guardarlo de todo lo que no le agrada a nuestro Dios. Que no busquemos lo que ofrece el mundo y sus placeres, tratando de agradar a los hombres, sino que busquemos sobre todo agradar a nuestro Dios. Que busquemos de su reino y su justicia, sabiendo que donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y que estemos conscientes que el enemigo siempre quiere engañarnos y destruir nuestros corazones para alejarnos de Dios. Él solo busca eso, quiere alejarnos de Dios, de su palabra, tentándonos para caer, endureciendo nuestro corazón y quitándonos el gozo, quitándonos de esa alegría de estar en el camino del Señor. He visto cómo algunas vidas a temprana edad fueron atraídas por lo que el mundo ofrece, fueron engañados, descuidaron ese primer amor y endurecieron su corazón por el engaño del enemigo. Pero le pido a Dios que podamos volver a Él, que todos podamos volver a Él, que podamos estar apercibidos, como dice en su palabra en Jeremías 6:16. Así dijo Dios: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y hallaréis descanso para vuestra alma, dice. Y hallaréis gozo para nuestras almas, y hallaréis la verdadera vida. Que al buscarlo podamos cuidar y aumentar nuestra fe. Cuando hablamos de ese primer amor, es imposible que no recordemos el gran sacrificio que nuestro Señor Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. La muestra de amor más grande que se ha dado en la historia del mundo, de haber dado su vida en la cruz por rescate de todo aquel que en Él cree. Y estoy seguro que por consecuencia de revelarnos de esa verdad, de su salvación, el Señor pone en nosotros este primer amor que se ha mencionado. Buscaba en la palabra de Dios cómo quiere el Señor que lo amemos. Y dice en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el verso 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el libro de Marcos, capítulo 12, versos 29, 30, dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y conocemos que este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos no nos generan una carga, sino que sus mandamientos, al contrario, alegran nuestras almas. Para terminar, quisiera que recordemos juntos algunos puntos mencionados. Dios desea intimidad con sus hijos. Él anhela que volvamos a Él con amor y obediencia, que confiemos en que el Espíritu Santo despertará nuestro corazón
y nos acercará más a Él. Que podamos recordar que la mejor forma de buscarlo es en oración, para que nos muestre en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal, que pasemos más tiempo con Él en su presencia, porque si no pasamos tiempo con Él, con nuestro Dios, no vamos a saber qué nos está alejando de Él. Que busquemos agradar al Señor en todo lo que hagamos y no preocupándonos de agradar a los hombres o pensando en qué pensarán. Que podamos buscarlo como lo hizo Josué, sin apartarse de en medio de su presencia, sin importar lo que el pueblo de Israel hacía. Que podamos pasar de ese tiempo con el Señor sin importar lo que el mundo hace, sin quitar esa mirada, sin quitar nuestra mirada de Dios. Que también recordemos como David, con un corazón agradecido, todo lo que Dios ha hecho por nosotros durante nuestras vidas y así, de esta manera, poder permanecer en el amor, en ese primer amor por nuestro Señor. Y también que podamos guardar nuestro corazón, podamos guardarlo en la intimidad de su presencia, orando, buscándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, para no caer en el engaño del enemigo y alejarnos de Dios. Que en esta tarde podamos abrir nuevamente nuestro corazón a Dios, que nuestros corazones puedan ser alcanzados por su palabra, que al recibir esa semilla que caiga en nuestros corazones, que nadie ni nada la arrebate, que podamos recibirla con gozo y que haya esa raíz ante las aflicciones, ante las pruebas, ante la adversidad que podamos estar pasando, que ante los engaños y los afanes podamos atesorar de su palabra, podamos entenderla y sobre todo que pueda tener fruto en nuestras vidas. Que sea una palabra que no caiga en el camino, ni en los pedregales, ni en los espinos, sino que caiga en la buena tierra. Que podamos ser como Juan, que no se conformaba solo con estar con Jesús, sino que anhelaba más de Él, que buscaba estar a su lado, pasar más tiempo con Él, que andaba recostado al lado del Señor y que sobre todo mantuvo ese primer amor durante su vida. Así que en esta tarde los animo a que podamos alabar todos juntos diciendo: oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti, mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Que Dios los bendiga, hermanos, y volvamos al primer amor por nuestro Dios. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar
Jesús, donde te conocí. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti, mi primer amor. Te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí, mi primer amor. Te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí.